Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros aquí un poquito, la tarde lluviosa, pero aquí adentro, no sé qué pienses, doctora, pero hay como mucho calorcito humano, ¿no? Sí, muy buenas tardes, Maru. Buenas tardes, y pues Nantli, ¿qué les puedo decir? Otra vez súper felices, ¿no? Nantli, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, pues la verdad sigue de manteles largos y ahora pues en vivo con Susana a Con distancia, Susana Distancia, claro. ¿verdad? Tenemos en este momento, en esta tarde tan hermosa, lluviosa, pero muy hermosa, a la doctora Jacqueline Robles Ruiz, muy bien, mi amiga, catedrática de SMEL, médico en salud pública además, es logoterapéutica, trabaja la logoterapia y estudió en la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Y luego Logoterapia, otra. tanatóloga por parte de la UNAM y de la terapia familiar sistémica por parte de Crisol. Wow. ¡Wow! ¿No? Y entonces, bueno. Hola, ¿qué tal? Bonita tarde, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues me informaban que nos tenemos que detener un poquito, ¿verdad? Como siempre es importante detenerse en el camino, En el ¿no? camino. Pero bueno, ya que presenté también a mi amiga, también quiero decirles que trabaja en los servicios de salud pública de la Ciudad de México y que está en atención a pacientes crónico-degenerativos. Ándale, o sea, un temazo el día de hoy, ¿no? Hablar de enfermedades crónico-degenerativos, de duelo, cuidados paliativos, estrés, bueno, no nos va a alcanzar la hora, doctora, ¿no? Seguramente, Maru, muchas gracias. Agradezco tu invitación a formar parte de tu proyecto, y para mí pues es muy grato estar aquí en Tlaxcala, Qué sí, linda. con este clima. Y bueno, efectivamente yo trabajo en la Secretaría de Salud o en los servicios de salud pública a cargo de pacientes con enfermedades crónicas. Y el tema de hoy, enfermedades crónicas o crónico-degenerativos, duelo, cuidados paliativos, es uno de los temas que más concierne a nuestra población. Vamos, como para iniciar, Claro si que me lo sí. permites, de hablar de lo que son las enfermedades crónicas ¿Cómo en ves? nuestro país. ¿Entramos al tema o leemos En, un cuentito? si ¿Cómo gustas, ves? empezamos con el cuento y Ok, entramos de lleno en el tema, claro que todo sí. lo que son las Muchísimas enfermedades gracias, ¿no? crónicas. Muy bien. Entonces, ahí va. Dice, he nacido hoy de madrugada, viví mi niñez esta mañana y sobre el mediodía, oh no, ya transitaba mi adolescencia. Y no es que me asuste que el tiempo se me pase tan aprisa, solo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana ya sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. El tiempo, ¿no? El El tiempo, tiempo. Bosco, lo que tanto nos hizo este estudio de lo del tiempo, el tiempo nosotros, ¿no? Y bueno, qué bueno que hablas del tiempo. Voy a empezar con esta parte para entrar en enfermedades crónicas. Nuestro país vive una transición epidemiológica y demográfica. ¿A qué me refiero con esto? Hablando del tiempo, de que actualmente la medicina ha avanzado, todos los aspectos de la medicina, y ha aumentado la esperanza de vida en todos los mexicanos a nivel nacional, aproximadamente a los 75 años. Vive un poquito más la mujer que el hombre mexicano, pero esto también viene junto con todas las enfermedades crónicas. Wow. Si bien es cierto, países europeos se dieron un tiempo de aproximadamente 100 años para prepararse y recibir a la población vieja. Nosotros también vamos para allá, pero nuestro país a nivel nacional no estamos preparados para recibir. ¿Qué implica esto? Que al haber este cambio, esta transición demográfica, se van presentando más enfermedades crónicas. Me refiero a todas las enfermedades crónicas, no solo las metabólicas como diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, otras más enfermedades crónicas. Y entonces lo que está predominando en nuestro país, que no hay una calidad de vida adecuada y que nosotros tenemos mucho que trabajar para ello. Las enfermedades crónicas en nuestro país son un boom, es como si estuvieran de moda. La prevalencia es muy alta y esto conlleva a otras enfermedades crónicas. Hablemos de diabetes o hipertensión, se acentúan los problemas de tipo cardiovascular.
pero esto va generando ciertas discapacidades. Se van presentando las complicaciones crónicas en todos estos pacientes, principalmente en los que ya van avanzando a una edad más adulta. Actualmente también se ven enfermedades crónicas en niños, en adolescentes. ¿Por qué? Porque en nuestro país no solo es esta transición epidemiológica y los estilos de vida negativos que hemos adoptado, sino que además hay la presencia de muchos factores de riesgo, como la edad, como el ser latinos o mexicanos, como la parte de los factores genéticos, o sea, hereditarios, pero también otros factores de riesgo a los que nosotros contribuimos, como son no comer de manera saludable, no hacer ejercicio, fumar, consumir alcohol, y cada estado se caracteriza por todos esos englobados. En unos predomina más. Ahorita estamos en Tlaxcala, que igual la prevalencia de enfermedades crónicas es tan alta como en la Ciudad de México. Y bueno, aunque el tema son de enfermedades crónicas, complicaciones, prevalencia de complicaciones, discapacidades, en el área donde yo laboro, no solo es ver las enfermedades crónicas como una enfermedad y como tal y atención que se le debe de dar, sino que trae consigo muchos otros factores, como son el proceso de duelo. Las situaciones de las enfermedades crónicas no solo es dar la atención, sino que además cuando se les da el diagnóstico hay que tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el paciente, ¿no? Dijera el doctor Pacman, toda la micropolítica que está alrededor de estos eventos, ¿no? Su cultura, su contexto, su lenguaje, su economía, ¿no? Y cómo emerge toda esta situación de la enfermedad en un momento también desencadenante del sistema familiar. Exacto. Por lo tanto, ¿qué significa eso, Maru? Que nosotros, no solo como sociedad, sino como profesionales de la salud, desde donde nosotros estemos, tenemos que estar preparados para atender todas las enfermedades crónicas. Les mencionaba Perdón, un segundo. Tenemos que estar preparados para tener todas las enfermedades crónicas. No solo para presentarlas, sino también para atenderlas. Exactamente. Y tener la capacidad humana, la capacidad académica también. No solo es querer hacer lo que me gusta, sino saber cómo hacerlo y escalar todas estas pirámides de que si yo voy a brindar una atención a un paciente con enfermedades crónicas, también debo de saber un poquito de nutrición, debo de saber un poco de psicología, debo de ser una tanatóloga nata o ser una persona con mucha empatía, que es muy diferente a la simpatía. La empatía es no solo ponerme en los zapatos del otro, es abarcar todo el contexto de ese paciente, que hoy por hoy estamos cambiando la forma de cómo atenderlo. Es la atención centrada en el paciente, no en la enfermedad. Centrada en el paciente, centrada en la familia. No es lo mismo atender a un paciente que viene de Tlaxcala, que viene de un área residencial, que vive en un área rural, porque tenemos que tener esa capacidad para darle una atención más holística, más integral, más completa en todos sus aspectos. No, sí, claro, ya hay muchos estudios, ¿no? Como comentas, desde hace mucho tiempo, unos 10, 12 años ya se viene manejando toda esa situación de hacer integral el manejo al paciente, ¿no? Se hizo una investigación en Harvard donde se explicaba en un artículo que nos presentaron, donde hubo dos grupos, ¿no? De personas con enfermedad de insuficiencia renal crónica, donde solamente el médico internista y el área de psicología los intervino a los pacientes, etcétera, ¿no? Y en otra área, el otro grupo, ¿no? Donde era el médico internista, el tanatólogo, el psicoterapeuta, ¿no? Y la espiritualidad también. Y entonces en toda esta gama se observa que tuvo mucho mejor calidad de vida y más desempeño a su tratamiento, más empeño familiares y paciente con este grupo integral que abordaron, ¿no? Y ahora cuéntame, doctora, tú que estás ahí en la Ciudad de México, ¿no? Enfermedades renal, COVID-19, hipertensión, ¿cómo lo quieres unir? Cuéntanos un poco, ¿cómo está eso? Esta pandemia vino a sacudir
todo Wow. nuestro contexto. Sí, Esa sí. frase que se está escuchando en todas partes de que éramos felices y no lo sabíamos es muy cierto, ¿sí? No solo es esta situación de COVID que ahorita estamos viviendo, sino que ahorita en todos estos estudios de COVID que además se están descubriendo y ya se están implementando varios estudios y hay varios artículos que se fueron haciendo conforme empezó desde China y cómo llegó a nuestro país, se ha descubierto que además las enfermedades crónicas son los pacientes más vulnerables, donde puede afectar a los pacientes con COVID. O sea que afecta más a los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, porque hay daño en los vasos sanguíneos, porque hay un daño en el endotelio, que aquel paciente que está sano. Por eso hago mucha énfasis en los factores de riesgo que nosotros debemos de prestar atención. Exactamente. Y digo todos los factores de riesgo porque hablábamos así tras bambalinas, por así decirlo. Que por cierto, déjame decirte que no nos trajeron el café. No nos trajeron el café, que una parte para nosotros fomentar y fortalecer nuestro sistema inmunológico es comer saludablemente, que es un punto importante en la atención de las enfermedades crónicas, hacer ejercicio, saber qué es mi enfermedad. Y en relación a las enfermedades crónicas, yo lo que te puedo decir es que la parte educativa es esencial. Me refiero, ¿por qué? Porque un punto importante en la atención de las enfermedades crónicas es ver al paciente, pero no atenderlo de una manera vertical, o sea, su enfermedad, sino de una forma horizontal, donde vamos a tomar en cuenta todo su contexto, sus valores, a él como persona, su contexto familiar, su contexto social, su contexto económico, la situación de salud o cómo está nuestro sistema de salud también en estos momentos. Entonces, esa es como una parte integral que entra dentro de este enfoque para atender las enfermedades crónicas. Implica entonces que si me llega un paciente, yo tengo que identificar no solo la enfermedad, y la parte educativa es esencial. Nosotros manejamos esas herramientas de autocuidado que el paciente debe de adquirir para cuidar mejor su salud. Pero dentro de esto también está la salud mental, la salud psicológica o la salud espiritual. Y por espiritual no me refiero a lo religioso, me refiero a la esencia de la persona. Entonces, yo procuro en la consulta, yo procuro en la atención de un paciente con enfermedades crónicas apelar a esta parte espiritual, como brindándole la educación. Si él conoce su padecimiento, si él conoce por qué tiene, de dónde viene esta situación, ¿qué lo llevó a esta situación crónica? Porque crónico es precisamente porque es una enfermedad crónica, irreversible, ¿sí? Irreparable, que podemos detener las complicaciones o mantenerlas en un cierto estadio, pero el daño que ya haya, pues ya está establecido, ¿sí? Eso es también brindarle una calidad de vida. Si nosotros identificamos esta parte, brindándole cierta educación para que él vaya adquiriendo todas esas herramientas de autocuidado, ya avanzamos mucho. Y la otra parte, pues, es identificar el dolor que presenta cuando le dan el diagnóstico de una enfermedad crónica. Ya lo platicábamos hace rato, ¿no? Toda esta historia cuando llega y entonces el paciente dice, no, esto no es cierto, está en shock y finalmente se molesta, se enoja y no quiere recibir la atención, lo platicábamos, ¿no? Cuando estábamos en sala de choque o cuando estábamos en el hospital, ¿no? Entonces es muy importante todo este proceso de las emociones en el paciente, pero no solamente de las emociones como tal, ¿no? Como decir, bueno, rabia, enojo, no, sino más bien cómo las vivencia y de qué manera entonces él va a responder ante este nuevo desafío, ¿no? Porque es una situación muy grave, o sea, son dilemas. ¿Por qué son dilemas, no? Como nos decía el doctor Pacman, porque una cuestión es el problema y otra cuestión son los dilemas, ¿no? Un dilema es irreversible, o sea, en ese momento él tiene que tomar la decisión de aceptar el catéter, estoy pensando en el paciente renal, ¿no? En su quinto estadio, cuando definitivamente ya llega a sala de choque bastante mal, o ya llega a la consulta y en ese momento ustedes tienen que dar indicación, ¿no? de dar el tratamiento adecuado. Entonces, para todo esto, qué bonito, la verdad te quiero felicitar, doctora, porque estás hablando de una situación hermosa donde está el paciente, estás tú, está el equipo, ¿no? De terapia familiar, y entonces se hace todo este encuadre, ¿no? Para mostrarle
psicoeducativamente te entendí muy bien, mira, este es el catéter que se le va a aplicar, esto es lo que está pasando, esos son sus resultados, no está solo, está con nosotros, lo vamos a acompañar, ¿no? Podemos mostrarle, porque hay una fundación que se llama AKP en Estados Unidos, donde lo que ellos hacen es llevan al familiar y al paciente a ver la sala, mire, esa es la sala, se tendría que dializar significa limpieza, donde están acomodados todos los instrumentos, eso es el proceso que tendría que hacer, la inserción de ese catéter va en vía abdominal, etcétera. Y entonces esa cuestión psicoeducativa, ¿no?, que el paciente mismo va viendo, es muy importante, como irlo acompañando en este proceso de sus emociones, de su propio duelo, ¿no? No sé qué piensas. Y tú mencionabas cómo unimos esta parte de las enfermedades crónicas, del duelo, de lo sistémico, de la terapia familiar. Ajá. Precisamente, todo tiene unión. Y yo te preguntaba que la educación en diabetes, en hipertensión, en enfermedades crónicas es básico para todos. Cuando el paciente nos llega con esta situación, porque desde ahí es el proceso de duelo, desde que recibe la noticia, ¿no?, que puede entrar en un shock, una en pérdida, un impacto, ¿no? Es una pérdida. Es una pérdida. Al principio nosotros no le podemos decir que ante una pérdida hay una ganancia, pero sí podemos hacer que él se ubique en esa pérdida y que con el tiempo va a ir descubriendo cuáles son las ganancias a su salud, las ganancias a detener un proceso irreversible, me refiero a complicaciones. Entonces, cuando el paciente, nosotros como profesionales de la salud, hablemos de médico, tenemos que identificar también que llega en un proceso de duelo. Claro. Y también influye algo que yo te comentaba, que algo que en lo personal a mí me gusta es identificar en qué nivel de responsabilidad se encuentra el paciente con respecto a su salud, a su enfermedad, y en qué proceso de cambio está. Si nosotros notamos, otro punto importante es, yo no trabajo sola, trabajo con un equipo multidisciplinario. Sí. Si yo identifico que su nivel de responsabilidad hacia su padecimiento es muy bajo y su proceso de cambio también está como en los más bajitos, en lo más limitante, entonces me voy a sus personas significativas, generalmente su pareja, sus amigos o su familia. Entonces ahí aplico todo. Vamos a aplicar las herramientas que queremos que él adquiera para su cuidado desde la familia. Una vez que el paciente ya avanzó, entonces sí, empezamos con el proceso educativo y también a la par vamos manejando el proceso de duelo. Sí, si nosotros le informamos bien, muy fuerte, ¿no?, le informamos de su enfermedad, él va cediendo y nos va permitiendo entrar, no solo a su padecimiento para que nosotros intervengamos, sino a su familia, a lo más sagrado que tiene a su uno, sistema que es de la persona, creencia, ¿no? todo, a su ¿no?, sistema su persona, de creencia, ¿no? Nada más que como tú dices, esto del duelo lo decimos así muy fácil y muy rápido, pero no, lleva todo un proceso, ¿no?, muy complicado, porque tú sabes que cuando nosotros recibimos ese tipo de pacientes con estas características, bueno, trae de fondo características interesantes dentro del sistema familiar, ¿no?, que lo ha llevado a haber perdido esta salud también, que es muy importante, ¿no? Y que bueno, nosotros sabemos que cuando se hace la historia clínica, ¿no?, o terapéutica, tanatológica, que también hace ratito hablábamos, ¿no?, de la entrevista tanatológica, etcétera, siempre hay de fondo un sistema familiar rígido, carenciado, con dificultades económicas, ¿no? En algunas ocasiones, claro que están en un nivel bajo, ¿no?, económico bajo, limitado, ¿no? Y bueno, esas todavía complica más, ¿no?, porque a lo mejor el paciente también, ¿sabes qué? Algo que también es importante es la edad del paciente. No es lo mismo que estemos trabajando con un niño, que estemos trabajando con un adolescente o con un abuelito, ¿no? Con un abuelito que tiene 80 años, que se le da el diagnóstico y entonces la familia tiene que abrirse, juntarse y decidir, ¿no?, cuál va a ser la situación de mi padre, de mi abuelo. Y ¿sabes qué? En esto que estoy viviéndome a la intemperie, dice el doctor Pacman, ¿no? O sea, estar así a la intemperie con esa situación que vivimos actualmente del COVID-19, que mi abuelito tiene 80 años y que le acaban de decir que se tiene que dializar y que aparte tiene otro tipo de diagnósticos complicados que lo llevan posiblemente a una situación de posible muerte.
Entonces, esto es así como muy doloroso, muy complicado, ¿no? Yo te quiero mostrar, por ejemplo, algunas de cómo trabajamos el duelo en algunos pacientes. Y entonces ellos dicen, no, pues yo quise una mano amiga ahorita que me ayudaran, porque tengo mi corazón que quiere vivir y esta mano amiga va a sostener mi corazón. Que esta mano amiga viene siendo, como ellos lo narran, ¿no? Ya sabes, como el duelo se trabaja por medio también de la escucha, de la pintura, de trabajar con plastilina, de la metáfora, ¿no? Entonces, bueno, pues esta puede ser mi esposa, mis hijos, ¿no? Mi hija. Yo les hago falta, entonces necesito esta mano amiga. Estoy pensando en el paciente que ya se le ha diagnosticado que tiene insuficiencia renal. Otros dicen, no, pues esto es la muerte para mí, o sea, esto ya definitivamente me voy a morir. O sea, el hecho de que yo como persona humana tenga un catéter en mi cuerpo y se vea, no puede ser. O sea, y que me va a meter líquidos, no, no puede ser. Ya hablábamos hace rato también de las alteraciones, ¿no? En la alimentación, en la comida, no pueden beber demasiado agua, ¿no? Tiene que ser una dieta restringida. Otro de los símbolos es, por ejemplo, dicen, no, esta es mi cruz. O sea, según su sistema de creencias y demás, ellos van narrando. O este árbol está seco, ¿no? Está seco y sin fruto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, como bien tú lo dices, cada uno de nosotros manifiesta su proceso de duelo por medio de símbolos, por medio de escribir, por medio de pintar. Y también se vale, lo hablábamos hace ratito tras bambalinas, se vale aquel paciente que llega y dice, se le tiene que dializar, etcétera, aún así con toda la psicoeducación y con todo el equipo y con las ganas de poderlo ayudar en cuanto a su responsabilidad y que el paciente diga, me voy a casa. ¿No crees? ¿Qué piensas? ¿Se vale? Se vale que también el paciente se le respeta y diga, me voy a casa, lo pienso con más calma, porque está bastante estresado, en shock, está impactado, ¿no? Porque está en una situación totalmente, de crisis. Y aparte físicamente se siente bastante mal, ¿no? Sí, ¿no recibir el impacto de una noticia que está fuera de sus expectativas, totalmente, pues es, repitiéndolo, impactante para todos. Tenemos nosotros que hacer esta parte de hacer una pequeña intervención en crisis con las herramientas que tengamos, que nos esté dando el paciente, y ya después valorar si ese paciente entra a un proceso de terapia o podemos continuar con él. ¿Sí? Y tú hablabas de todos estos símbolos, ¿no?, que son importantes. Dentro la logoterapia, lo sistémico, ¿sí?, la tanatología, a mí me han dado las herramientas necesarias para poder compenetrarme con el paciente y buscar y entender desde dónde él quiere que yo lo ayude. Wow. ¿Sí? Si bien es cierto que la familia es un punto muy importante, a veces, y lo tenemos que reconocer en esta parte sistémica, la familia también puede ser un obstáculo. Y entonces el paciente tiene que entrar solo a esto. Y ahí es cuando la logoterapia u otras corrientes nos pueden ayudar a que él vaya resignificando su enfermedad, ¿sí? Le vaya, ya sea escribiendo, ya sea con símbolos, pero le vaya dando un significado diferente. De hecho, como retomando esta palabra crisis, crisis es como igual a oportunidad. Yo le digo a mis pacientes, siempre una crisis también nos va a marcar una oportunidad, y en este caso va a ser una oportunidad de vida, una oportunidad de cambiar a estilos saludables para tener una mejor calidad de vida. Y así todo eso que ellos van descubriendo junto con nosotros, junto con el equipo o junto con su enfermedad y su familia, es darle un significado diferente. Es cierto, la enfermedad crónica, como tú que tienes tanta experiencia en eso y que me platicabas todo el tiempo que estuviste trabajando en un área de diálisis o un área de con enfermedades, hemodiálisis. Ellos, la enfermedad crónica no se da de la noche a la mañana. Exactamente. ¿Sí? Se da en el transcurso de muchos años. Es un duelo, en cierta forma, programado, si lo empezamos nosotros a detectar desde que tienen diabetes, y que ellos tienen que estar conscientes que daño en los ojos, daño en los nervios periféricos y daño en el riñón son las complicaciones principales que va a presentar un paciente con alguna enfermedad metabólica. Y el daño renal no se da en una semana ni en un mes, se da en el transcurso de años y va por diferentes etapas que lo tenemos que acompañar. Y uno de ellos es
mucho del éxito, independientemente de todo lo que pueda hacer la parte médica, es la alimentación saludable. Y solo hacer ese cambio es muy importante, porque tú bien lo decías, solo aquí en Tlaxcala, cada persona tiene sus hábitos y sus costumbres. Sí, claro. Y hacer un cambio de 180 grados también es una pérdida. Sí, es definitivo, pero fíjate cómo esta misma metáfora que le da la enfermedad a nuestro cuerpo, a la vida, ¿no? Dice, estar enchufado yo a una máquina, estamos hablando de la ciencia, pero estar enchufado yo a una máquina para poder vivir, wow, o sea, es impresionante también. Y nosotros sí tenemos que entrar con la terapia familiar, con esta parte sistémica, ¿no?, relacional, para mirar desde dónde, cómo fue y qué va a pasar con esto. O sea, dentro de ellos mismos también cómo es que van a comunicarse el síntoma, cómo funciona dentro del sistema familiar, con qué tendrá que ver, desde cuándo, quién con quién. Porque sabes que estoy pensando rápidamente, ¿no? Un papá que, o un hombre que tiene 35 o 40 años y que llega al diagnóstico y que él tiene diferentes roles, o sea, estoy pensando en que él es el proveedor, es el hermano, es el esposo, es el papá, y después, tú lo sabes, y también los estudios no lo dicen, ¿no? Hay una alteración tan seria que, bueno, dejan de trabajar, ya no pueden muchos de ellos trabajar, le cambia todo su existencia a este paciente, ¿no? Entonces no dejan de trabajar, se ven afectados también la escolaridad de todos los hijos, las actividades físicas que realizan, ¿no? Se vuelven dependientes del sistema hospitalario. Tú misma me dices hace ratito el gran dinero que cuesta mantener este tipo de enfermedades. Entonces es una situación donde ya hace ratito yo hablaba, llegando hasta momentos muy críticos de la muerte, cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos, doctora? ¿Qué piensas? Bueno, como metiéndonos a esto de los cuidados paliativos, voy a retomar esta palabra que dijiste de las metáforas y de lo sistémico. Sí. Esta parte de que todo lo que nosotros hacemos influye en el que está delante de mí. A veces, bueno o negativo, los primeros que están a mi alrededor son las personas más significativas, como mi familia, mis hijos, mi pareja, mi mamá, mi papá, mis hermanos, etcétera. Todo lo que yo haga va a tener efecto en los otros. En algún libro de estos para preparar el tema leía lo de las ondas concéntricas, ¿sí? Y las ondas concéntricas es que todo lo que nosotros hagamos va a impactar en nosotros hasta por generaciones, y así pasa. Nosotros transmitimos comportamientos, ¿sí?, desde generaciones anteriores, y aparentemente, y lo hacemos de forma inconsciente. Entonces, todo aquello que nosotros empecemos a hacer hoy por hoy, yo quiero o trato de apelar a la responsabilidad de los pacientes, porque la actitud que nosotros tengamos ante una situación también implica que tomemos decisiones, pero esas decisiones malas o buenas, como irme y no hacerme la diálisis o no tomar el tratamiento que me están indicando, es una decisión. Y es válida también. Sí, claro, pero recordemos que, por ejemplo, ¿no?, ahorita vamos a cuidados paliativos, ¿no?, que fue la pregunta que te hice, pero me voy contigo a ese contexto que dices. Recordemos que una persona que se le ha dado también el diagnóstico de diabetes, pues muchas veces está deprimida, muchas veces ha estado en situaciones muy complicadas, ¿no?, en las cuales poco a poco va olvidándose un poco más de su cuerpo, hasta que llega tal enfermedad que, bueno, lo abraza totalmente, ¿no? Entonces, sí es una situación macro, ¿no? Depende de dónde lo queremos observar, hasta llegar a la muerte, ¿no? Como te decía yo, hasta llegar a esta situación donde el paciente totalmente, ¿no? Hay un test muy importante, la de Karpowski, que se llama, que nosotros ahí vamos haciéndole preguntas al paciente de tal manera que cómo está este sufrimiento y está esta percepción de muerte, porque hablar de muerte ya es otro nivel personal, ¿no? Y entonces, cuidados paliativos, ¿cómo entra? ¿Qué son los cuidados paliativos, doctora? Bueno, en pacientes, si estamos hablando de esta situación de las enfermedades crónicas, ya los cuidados paliativos
los cuidados o la medicina paliativa, cuando nosotros los aplicamos, es porque la vida de ese paciente ya se ve mermada. ¿Qué es lo que se pretende con los cuidados paliativos? Darle una mejor calidad de vida. Exactamente. ¿Sí? Okay. Eso es lo que pretendemos. Calidad de vida aún en el estadio en el que se encuentre. Puedo platicarte la historia de muchos pacientes. Hubo un paciente apenas de 42 años, si no mal recuerdo. Él tenía diabetes y primero avanzó, tuvo una retinopatía, fue perdiendo la vista paulatinamente en el transcurso de los años. Sí, y quizá eso, digo en esta forma, a lo mejor su nivel de conciencia no fue tal, que estuvo un tiempo controlado y posteriormente se volvió a descontrolar y después entra en enfermedad renal, llega a un estadio muy avanzado donde entonces ya tenía que empezar con hemodiálisis. Además de costoso, ¿sí? Ya se le tenía que brindar esos cuidados paliativos que enmarcan mucho los cuidados paliativos, desde la presencia del dolor que le daba la neuropatía, desde ayudarle en donde a él lo estaban atendiendo, que también lo incluye, todos los síntomas que implicaba para él, todas estas molestias. Finalmente, retinopatía, nefropatía, le amputaron un pie. Quizás hasta ese tiempo hay duelos complicados, hay duelos que se forman muy patológicos, hasta que le amputaron un pie, él se convirtió en el paciente más controlado en cuestión de seguir las indicaciones para tener un control metabólico adecuado. O sea, muy significativo para él. Muy significativo. Sí tenía el apoyo de la familia, pero finalmente ya estaba en una etapa terminal por la enfermedad renal crónica que tenía, ya le habían amputado un pie, ya venían muchas cosas. Entonces sí, los cuidados paliativos se tienen que aplicar cuando el objetivo principal es darle calidad de vida al paciente, pero en todos los aspectos. Y lo mencionaban bien algunos autores, no solo en la parte del dolor, que es en lo que se enfocan los cuidados paliativos, y calmar el dolor con ciertas escalas de medicamento que uno va escalando, sino también atender la parte espiritual y la atención a la familia, porque si bien uno tiene que estar atento en la atención centrada en el paciente, no nos olvidemos que hay otras personas alrededor de él que forman parte de todo esto. Claro, entonces las salas de duelo en los hospitales, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante que existan, es importante que lo fomentemos y que haya. Así, un lugar, un espacio, ¿no? Un silencio inclusive, o una mirada, una presencia, ¿no? Para poder estar ahí nosotros, ya sea con él o nosotros en el sistema familiar, ¿no? Exacto. Es importante como darnos esos espacios de decir, wow, ¿no? No hablé, no le he escrito una carta, te la voy a escribir, no le he cantado, le voy a cantar, no le he agradecido, le voy a agradecer, ¿no? Ya sé, a él le gusta su bufanda, me permite, doctora, ¿no? A este niño que también desafortunadamente está pasando por esta situación, ¿no? En la UTIP, ¿no? Entonces, es una situación de ir, un acompañamiento, un paliar, ¿no? Un mover, estoy pensando en una palita, un mover estas emociones, estos sentimientos. Yo me acuerdo en la UTIP nosotros poníamos inclusive la aromaterapia también para acompañarlos, ¿no? La musicoterapia también, ¿no? Y le dábamos permiso, ¿no? Permitíamos ahí las políticas del hospital, siempre hay que respetarlas, ¿no? Y sin embargo, pues cuando realmente uno se le presenta a los directores, al área médica, miren, esto es cuidados paliativos desde el área de psicoterapia, bueno, siempre nos han permitido, yo les agradezco, ¿no? A muchos doctores que nos hicieron favor de creer en este manejo integral de la terapia familiar, y entonces entrábamos también, por supuesto, a acompañarlos según su sistema de creencias, así estuviera en sala de choque, así estuviera en otro lado, se brindaban esos espacios. Entonces, salas de duelo en cuidados paliativos, en un modelo tanatológico, logoterapéutico, como tú dices, es muy importante, ¿no crees? Y creo que la tanatología es ahora a la que se le debe de dar mucho impulso porque humaniza la medicina. Pero tú hablaste de esta parte de no necesitamos las mejores palabras para estar cerca de una persona que está en crisis o está pasando por una situación de pérdida muy fuerte. No necesitamos el mejor libro para eso.
No necesitamos las técnicas, necesitamos sentir al otro paciente con esa humanidad que nos hace tener la empatía para entender su contexto sociocultural, su contexto de creencias, que tú lo mencionas mucho. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias puede ser un obstáculo, pero si nosotros como terapeutas lo utilizamos como una herramienta, esa es la entrada para nuestro paciente o a nuestro paciente. El paciente en un proceso de terapia, las primeras palabras que diga, esas son las palabras que nos está dejando entrar a su mundo. El éxito de nosotros como terapeutas es que las captemos. De hecho, nosotros no tenemos la respuesta de lo que le acontece a un paciente que está ante una pérdida o ante una situación como las que estamos platicando. Las respuestas las tiene él. Nosotros somos esa persona que va a ver una arista de posibilidades y le va a abrir la puerta, que él ya sabe, ¿sí? Solo que le vamos a brindar las opciones que él nos está dando. La que él elija es su responsabilidad, porque también hay que apelar a la responsabilidad, a la corresponsabilidad como profesionales de salud con el paciente, pero también apelar a la responsabilidad que él debe de adquirir, porque si no, también nuestro trabajo no crece, no florece. No, sí, yo estoy platicando hace rato también tanto de que se puede hablar sobre enfermedades renales y cuidados paliativos, el duelo, el estrés, ¿no? Pero estábamos platicando cómo también nosotros ser flexibles, ¿no? El ser terapeuta, la parte del terapeuta, ¿no? Donde nosotros sacamos nuestros propios prejuicios, ¿no? Que tenemos bastantes. Entonces, la parte esta del terapeuta donde dice, ok, yo saco todos mis prejuicios, aquí yo dejo mis propias creencias, los dejo aquí a un ladito y entonces entro al sistema, ¿no? Yo te platicaba que en alguna ocasión me decía, pero es que necesitamos orar por él. ¿Nos acompaña, por favor? Y yo, ajá, sí, ¿de qué se trata? Con todo respeto, con todo cuidado, ¿no? Y entonces ellos nos ponían una manta blanca, ¿no? Y la verdad, en una situación de un gran amor hacia el paciente, de un gran respeto, ¿no? Entonces el sistema familiar se juntaba y oraba según sus creencias. Y eso es algo muy bueno porque se le está dando la apertura para que ellos tomen decisiones adecuadas, para que hagan un acompañamiento digno al paciente, ¿no? Y de responsabilidad. En estas palabras que tú dices que a veces son como la poesía, ¿no? Un momento poético donde el paciente tiene esta apertura de poder, que emergen sentimientos y pocas palabras. En ese instante tan bello, entonces si el paciente dice me estoy muriendo, me voy a morir, entonces nosotros tenemos también que llevar un acompañamiento a los familiares para que le permitan al paciente hablar, ¿no crees? Porque nosotros nuestro miedo es decir, no, espérate, no, ¿cómo crees? Si estás aquí en el hospital te vas a salvar. No, o sea, si el paciente quiere hablar de la palabra muerte, hay que brindarle ese espacio para entonces decirle cómo sería y cómo crees y cómo te sientes y qué quisieras que yo hiciera, te escucho, estoy presente aquí, ¿no? Como tantos escritos de Kübler-Ross nos dice, estoy presente aquí contigo, ¿no? En el diplomado de tanatología vamos a abordar todos estos temas bioéticos y de información hacia el paciente. Además, está esta parte de los derechos que debe de tener un paciente en general, totalmente. No solo los pacientes que están en una etapa terminal. El paciente tiene derecho a saber, ¿sí?, cuál es su diagnóstico, cuál es su evolución y cuál es su pronóstico. Totalmente, ¿sí? Sí. Y muchas veces, ante esta creencia de los familiares, no porque se va a poner mal, no. El paciente ya lo sabe, solo necesita que nosotros, profesionales de la salud, junto con la familia, junto con sus familiares significativos, se le informe la realidad de su situación, porque además estamos aplicando los principios de la bioética, que son 4 muy importantes. Respetar la autonomía del paciente, sí, no totalmente. Maleficencia. Sí. ¿Sí? Justicia dentro de ellos, sí. ¿sí? Y no dañar. ¿Sí? Entonces, esto también se va a tratar, que son temas muy amplios, los aspectos bioéticos. Estás dando la apertura a Estamos dando la apertura, ¿no?, a nuestro diplomado. Yo, tomando este punto que llegamos,
agradecerte de verdad que me hayas invitado a formar parte y a externar otras de mis profesiones que yo amo. Soy médico de profesión, pero en mis momentos libres, y que ahora tú me lo estás permitiendo, soy logoterapeuta, soy tanatóloga y soy terapeuta sistémica. Y otras cosas más que los seres humanos, yo creo que de eso eres mi amiga, espérate. Soy tu amiga y eso es una bendición para mí. No, es una bendición para mí. Entonces, como ves, pues sí, yo también voy a darle el seguimiento. El 14 iniciamos con un grupo de duelo aquí en Nantli, presencial, con su sana distancia y con todas las medidas sanitarias que esto implica. Y el 15 empezamos con el diplomado de duelo, que es vía online también para las personas que estén lejos. Puedan asistir a Tlaxcala. Sí, claro, pero también presencial para aquellas que gusten acompañarnos, ¿no? Entonces, pues sí, Nantli se pone de manteles largos, últimamente ya continuamente estamos así, y más con tu presencia, la verdad, doctora, que es un honor tenerte aquí para nosotros. Sé que eres una persona... un ser humano bellísimo, muy capaz, muy inteligente, muy noble, ¿no? Y la verdad es que honor a quien honor merece, o sea, gracias, has estado trabajando. Bueno, créetela. Pero vamos a decir la verdad, que aquí no nos trajo nuestro café, ¿verdad? Nuestro café, y bueno, ahorita que mencionas todo eso del diplomado, no sé si haya preguntas por parte de las personas que estén... o algún comentario. Mira, seguramente se van a ir dando, porque siempre después de las charlas nos están diciendo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ellos nos van a ir indicando si hay preguntas, etcétera, nos van diciendo. Y entonces, en esta situación de continuar con el manejo del duelo es muy sanador, ¿no? Ahorita hablamos de enfermedad crónica y con toda esta situación que ellos viven, porque realmente su calidad de vida se ve bastante disminuida, ¿no? El área sexual para ellos también se ve muy perjudicada, ¿no? Su autonomía propia, ¿no? El tan solo subir los escalones, algunas situaciones, es muy complicado, ¿no? Lo que se está viviendo de la enfermedad. Lo hablábamos hace ratito, los alimentos, el agua que no la pueden tomar, los calambres que tienen también, ¿no? El cambio de catéter si se llega a infectar, el paso de diálisis a hemodiálisis, y también la esperanza de pasar a un trasplante, si son aptos o no para ese trasplante, y si si el sistema familiar también emerge a este amor por el otro, por su prójimo, y también están con esta psicoeducación bastante claros de qué es el donar, el dar al otro dentro del sistema familiar, ¿no? Y una serie de requisitos que también, la verdad, tienen que tener, porque no es fácil también el área de trasplante, ¿no? No, definitivamente llegar a esa situación de ya complicaciones crónicas como lo que es la diálisis o la hemodiálisis es muy complicado en todos los aspectos para el paciente, económico, social, de ayuda familiar. Se requiere tener una disposición, no solo del paciente, sino de todos los que están a su alrededor. Y ahorita voy a remarcar esto que hace rato, platicando con una persona muy significativa para Maru, uno se da cuenta de lo que es el ser humano, lo que es verdaderamente el ser humano. Yo tengo algunos estudios de geriatría, y hablando con esta persona, yo creo que es la mayor grandeza que uno puede tener cuando se abre a nosotros, sin conocernos, porque no nos conocíamos, y entonces nos empieza a platicar de que ya no puedo ver porque tengo esta complicación y me pasa esto y tengo estos sentimientos de una situación con un familiar y me siento muy bien aquí, pero también quiero estar allá, y entonces uno está en ese dilema de cómo le doy esto que tú me estás diciendo, porque tiene un sistema familiar, por lo que yo me pude percatar de esta persona muy significativa para ti, muy adecuado. Tiene todas las comodidades que se le pueda presentar a una persona con esa situación, y sin embargo ella anhela algo. Entonces nosotros se lo tenemos que brindar de una forma que ella no salga perjudicada y que ella pueda entender esta situación de que no es bueno para ella. Por eso yo siempre he dicho que a veces las relaciones de personas significativas pueden ser tóxicas, pero que es válido cortar, incluso con la familia. ¿Por qué? Porque es sano para nosotros y es sano para ellos. Y
y ahorita me deja con esa sensación tan grande, me quedo con esa sensación de haber interactuado con una persona con una grandeza humana maravillosa, que es esa persona cercana a ti, todavía con muchas ideas, muchas emociones, muchas expectativas de su propia vida, ¿sí? Llena no de prejuicios, sino de costumbres arraigadas al sistema familiar de donde viene. Sí, sí, claro, ¿no? Tan importante nuestras historias de vida. Exacto. Y cómo se están enlazando y todo lo que va pasando y todo lo que podemos todavía reacomodar, recolocar. Eso, ¿no? Eso es cuando nosotros le vamos encontrando el sentido a la vida en todos los aspectos. El sentido del sufrimiento. Y vamos al sufrimiento y vamos redescubriendo eso, y entonces podemos escribir una historia diferente de nuestras vidas. Y eso son los significados a la vida, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre tenemos que tener sentidos diferentes en nuestra vida, porque eso es lo que nos da la grandeza de seguir avanzando y de dar más, ¿no? Sí, no, yo recuerdo, hacíamos en el hospital algo que se llama, en las Navidades teníamos encuentros hermosos, y entonces había algo que desarrollando tus talentos. Y bueno, pues sí, los pacientes la verdad te enseñan muchísimo, ¿no? Los seres humanos que están ahí pasando por este tipo de enfermedades dolorosísimas te enseñan bastante, ¿no? Entonces yo recuerdo una persona que no podía ver, pero él decía, no, pero yo canto, y además de que canto, pues puedo tocar la armónica, ¿no? Y además pues también bailo mi danzón, o sea, como eso, algo adentro que tenemos cada uno de nosotros, que ante situaciones tan dolorosísimas por lo que están viviendo, siempre hay como esa chispa, como esa poesía, como eso, algo adentro, como esa alma, como esa luz que dice, no, pues yo quiero vivir, ¿no? A lo mejor tienes razón en esta cuestión donde la persona no se cuidó adecuadamente, donde fueron avanzando las tristezas hasta llegar a la depresión y hasta ideas suicidas, etcétera. Pero finalmente, esos momentos de luz que esa persona tiene, pues rescatarlos, respetarlos, valorarlos, honrarlos, acomodarlos. Y nosotros somos también testigos de esa esperanza que van ellos tejiendo dentro de sí, ¿no? Solamente necesitamos así como un poquito de cercanía, de respeto hacia el otro, para que ellos puedan florecer y en sus últimos momentos, ¿no? Recuerdo otro paciente, por ejemplo, que me dijo, oiga, venga, Maru, venga, me estoy muriendo, pero quiero decirle algo, ¿no? Y pues nosotros todo el equipo ahí, no, pero ¿cómo? Pues con tanto dolor, ¿no? Porque es una situación, ver morir a un ser humano es una cuestión desgarradora, ¿no? Y sí, díganos qué podemos hacer, ¿no? Díganos, lo escuchamos. Dice, es que no, que se vayan todos, nada más le quiero dar a usted mi receta de cómo se hacen unas galletitas, porque con eso me mantuve yo durante muchos años. Ese es el legado que nos dejan los pacientes. ¡Wow! O sea, eso es impresionante, doctora. A eso me refiero con las ondas concéntricas, que nosotros vamos impactando aún no estando en vida. Y retomando lo que tú dices, los pacientes son nuestros mejores maestros. Total. Nosotros podemos traer un bagaje impresionante de esta parte académica y de conocimientos y de todo eso, pero los pacientes son los que verdaderamente nos muestran eso que nosotros se los estamos enseñando de forma académica. Claro, totalmente, porque el dolor es un maestro, ya lo hemos visto, ¿no? Lucas, que estuvo trabajando tantísimos años con el doctor Víctor Frank. Entonces ella pues hace todo este armado dentro de su test de la logoterapia, ¿no? Del sentido de vida, para aplicarlo, para irlo viendo, ¿no? Pero pues sí, esto la verdad, muy bonita plática, esta conversación, ¿no? Y espero que llegue al corazón de las personas como una prevención, como tú bien lo dices al inicio, ¿no? Y después como un acompañamiento de que no están solos, están con nosotros, ¿no? Y que la persona entienda, no hay un diabético, es una persona que está aprendiendo a vivir con diabetes, y que nosotros somos partícipe de ellos. No es un paciente renal, es un paciente con una cierta condición, y que bueno, yo finalizo, o si estamos ya cerca de eso, y que siempre se lo transmito a mis pacientes. Las personas somos únicas, irrepetibles e irreemplazables. Es una frase de Víctor Frank.
¿sí? Lo otro es solo una condición en su vida, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia. Ellos son mucho más y somos mucho más que una enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen amigos, porque tienen expectativas, porque tienen planes todavía, porque tienen una vida atrás de eso, de esa condición que les está quejando. Sí, claro, yo me quedo en toda esta parte así sistémica, relacional en la terapia, ¿no? Donde nosotros estamos acompañando a un ser humano que está pasándola muy mal, que sus emociones son contradictorias, que empieza él a desarrollar un dilema en la situación desde el diagnóstico cuando se lo dan y de decir, voy a estar enchufado de por vida a una máquina o voy a estar, no, voy a hacer un cambio de mi existencia, de mis hábitos, de todo, ¿no? Si yo quiero estar aquí y con una mejor calidad de vida. Entonces ahí yo pienso en los genogramas, pienso en el familiograma, estoy pensando en el acompañamiento, en el ciclo vital, estoy pensando también en una situación de desde su nacimiento, si tuvo bajo peso, si no se estuvo en la, o sea, toda esta historia de vida de la persona que la tenemos enfrente con muchísimo respeto, ¿no? Y entonces también pienso en la persona del terapeuta, pero no desde la logoterapia o desde, no, sino pienso desde la parte sistémica, como la persona del terapeuta también tiene, Velasco tiene ha escrito bastante sobre esta historia, ¿no? Que ella es terapeuta familiar, y entonces ella habla cómo todo esto en el sistema familiar va repercutiendo y cómo las danzas familiares van emergiendo de una manera también grotesca ante la enfermedad misma, ¿no? Y cómo todo esto tiene un gran aprendizaje y un acomodamiento también de las familias, ¿no? Vemos, pues la verdad, una situación crítica ante esta enfermedad de diferentes áreas, económica, emocional, ¿no? Como ya lo hemos platicado, y también de los sistemas hospitalarios, ¿no? Y entonces esto es una situación en la cual nosotros debemos de sentarnos a hablar de esto y de otro tipo de enfermedades crónicas como, ¿no? Estamos hablando nada más de ahorita de lo renal, pero bueno, pues yo te hago la invitación, doctora, para que sigamos despacito, un poquito, mandándoles esperanza, mandándoles un cuento, mandándoles diciendo aquí estamos nosotros, NANTLI ITP, o sea, NANTLI Instituto Tlaxcalteca de Posgrado te recibe con los brazos abiertos, con estos 2 diplomados que vamos a empezar, con este taller de duelo también, con la maestría también, que ya traemos 2 maestrías en puertas, ¿verdad?, por iniciar. Y más adelante te iremos dando las sorpresas a ti que nos escuchas de cómo nosotros vamos a ir acomodando todo este proceso. En esta parte de lo sistémico hay una frase que dice, para ayudarlo a usted necesito conocer a su familia, ¿sí? O sea, ahí ya estamos como impactando en todo lo que es el sistema familiar, o eso es lo que se pretende. Necesito conocer a su familia para poder ayudarlo a usted. Sí, necesitamos conocer las historias de vida. Finalmente, retomo ahora sí la frase, yo creo que con mayor apertura, que siempre ante una pérdida hay una ganancia. Decirlo es muy fácil, pero todo eso es un proceso. Y puede ser un proceso de vida en un paciente desde que le diagnostican hasta que se hace consciente de la enfermedad que tiene o que ya está en una etapa terminal, ¿no? Entonces, siempre hay una ganancia y esas pueden ser los sentidos de vida que nosotros le vamos a brindar. O él mismo se va a brindar y él mismo va a descubrir. Claro, ¿no? O sea, es muy significativo. O sea, todo lo que él va descubriendo de sí mismo que no sabía que él lo podía hacer, ¿no? Una persona ante un dilema tan grande dice, no, es que yo no haría esto, y sin embargo salen adelante. Y yo sí conozco personas, también te puedo decir, trasplantados, ¿no? Claro. Que han salido adelante y que sus mismas familias hemos trabajado por medio de la terapia familiar, hemos trabajado esta conexión del dar. O sea, ¿qué es darte mi riñón? O sea, porque un familiar que realmente ha estado estudiado y que tiene las características propias como para poderle donar a su hermano, a su mamá, a su hijo, etcétera, esta historia de lo de la parte de su riñón, ¿no?
pero ¿qué es dar? O sea, son aprendizajes muy significativos dentro de la familia, ¿no? Porque yo te puedo decir, te doy mi pluma, pero ¿dónde está? Dámela, dámela. ¿No? Pero no, es todo un proceso de aprendizaje también, ¿no? Y es un poner en marcha situaciones que yo no sabía que yo podía resolver y que sí. Entonces, la esperanza, mirada siempre como un foco, siempre trae esta sonrisa, esta algo aquí adentro de nuestro corazón que dice, ¿será? ¿Podré? Lo intento. Están conmigo, voy por eso, ¿no? Y bueno, pues un aplauso a todos mis pacientitos que sí se han trasplantado y que están en buenas condiciones, y me quedo con estos dos polos, ¿no? La prevención de nuestro cuerpo, ¿no? Como nosotros que nos fuimos a caminar en la mañana, fuimos a correr aquí, íbamos muy dispuestas, ¿no? A correr, etcétera, con nuestras medidas sanitarias. Y ándale que está cerrado el parque aún, o sea, hay que respetar, hay que ¿no? respetar, claro. Hay que respetar, porque si yo me cuido, te cuido a ti. Exacto. Y el chiste y lo trascendente es cuidarnos a todos, ¿no? Yo creo que la trascendencia de uno no está solo en lo que le damos a los pacientes, sino en lo que nosotros hacemos propio para cuidar a los demás. Viviendo hablando ya en esta parte de la contingencia epidemiológica que estamos teniendo, es nuestra obligación cuidarnos a nosotros mismos, porque esa es la parte de que estamos cuidando a los demás. Sí, muy bien. Pues no sé si quieras platicar el cuento que me decías, una parte de ese cuento. Como el tema era en relación a todos los aspectos tanatológicos y enfermedades crónicas y esta ansiedad ante la muerte que la mayoría de los seres humanos tenemos, y hay unos pensadores antiguos desde los estoicos, esos filósofos nos decían que hay dos modos de vivir la existencia, que es en lo cotidiano y en lo trascendente o en el ser, ¿no? Entonces, en lo cotidiano es cuando nosotros nos percatamos, ¿no? Como el cuento o el libro que yo en lo personal se lo recomiendo, abordando esta parte de lo tanatológico, de la muerte de Iván Illich. Él vivió en la superficialidad, en la presencia, en el dinero, en muchas cosas que no eran valiosas como ser humano. Tenía una familia, tenía una esposa, tenía una vida muy adecuada en todos los aspectos. Sin embargo, él se percató de la vida misma, o sea, de que aprender a morir bien es aprender primero a vivir bien, porque si yo aprendo a vivir de manera adecuada, mi muerte va a ser muy buena. O voy a aprender a vivir, así como aprendo a vivir, aprendo a morir. Entonces él, ante una situación de un cáncer que tuvo, un cáncer estomacal, si no mal recuerdo, un cáncer gástrico, ya estaba en etapa terminal. Y entonces se percató de la superficialidad o de lo cotidiano que había vivido en su vida. Y fue cuando empezó a compadecerse del sufrimiento que le estaba causando a los demás, a sus hijos, a su esposa y a un criado que él tenía, que era la única persona que lo acompañó. Entonces él descubrió, decirlo así, el sentido de su vida hasta en los momentos de su muerte, ¿no? Entonces vio que, no digamos que perdió tiempo, porque finalmente descubrió el sentido de vida, pero fue hasta el hecho de muerte cuando él se percató del significado que puede tener la vida en cada uno, ¿no? Y así estamos. Ahora a nosotros nos corresponde descubrir los significados de nuestra vida en cada cosa que hacemos, en cada cosa que realizamos, en todas las situaciones que trascendemos. Sí, claro. Además, pues yo de agradecerte todo este valioso conocimiento que nos das, ¿no? Desde la prevención, del autocuidado personal, etcétera. La verdad quiero reconocerte a ti y a todos los médicos, ¿no? Obviamente, pues a mis hijos también, por supuesto, ¿no? Este burnout que están viviendo, ¿no? Esta situación de agotamiento por el cuidado que ustedes hacen hacia nosotros. Quiero de verdad honrar ese trabajo excelente que ustedes realizan, porque día a día están ahí, ¿no? Vemos situaciones desde los médicos generales que están haciendo su servicio, desde los residentes que están en los hospitales, en oncología, en cuidados paliativos, en todos los médicos, ¿no? Como inclusive sus rostros de cansados, agotados,
De verdad que es una tarea mega la que ustedes hacen. Quiero, de verdad, a ti y a todos los médicos, quiero brindarles de verdad un aplauso y muchísimo respeto, porque están ahí y sin embargo pues ya después ya viene este cansancio agotador del burnout, donde ya no pueden más, ya desfallecen, porque ustedes pues así como los pintan, ¿no? Que son héroes, ¿no? Sí sienten, tienen pensamientos, sentimientos. Y una familia. Y una familia donde humanos, llegar, sí. Exactamente. Y también te gusta tenemos, correr. Ah, claro, y también tenemos miedo a esa situación, ¿no? Y sí, sí. Dice que nosotros debemos poner una lectura por ahí, menciona que nosotros debemos poner nuestros valores no en vertical, porque si yo sustento todos mis valores en esta parte que está aquí, que puede ser un familiar muy cercano, y eso se derrumba, entonces se derrumba todo y no tengo de dónde asirme. Si yo me conduzco poniendo mis valores de forma horizontal, si algo ocurre con algo muy importante en mi vida, tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo a mi hija, tengo a mi hijo, tengo algo que a mí me gusta mucho, pues es el deporte, ¿no? Es una forma de trascender de una manera sana y además ser un ejemplo, ¿no? También para mí misma, para mis hijos y para los que están a mi alrededor, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, porque eso es cuidar nuestro cuerpo en salud. Sí, pero realmente también mandar un mensaje, ¿no?, a nuestra ciudadanía, a nuestra población, donde realmente cada quien tomamos una responsabilidad del autocuidado, o sea, y de verdad que lo tenemos que hacer desde cosas tan mínimas como pues usar el gel, ¿no?, nuestro cubreboca, tener la sana distancia, mantenernos con una alimentación adecuada, hacer el ejercicio. Hay rutinas que ahorita en el internet en 15 minutos podemos nosotros realizar, ¿no? Ahorita que tú hablas del autocuidado, sí, y del burnout, en enfermedades crónicas específicamente, a lo mejor no ahondamos en eso, nosotros nos manejamos por transmitirle a los pacientes que hay comportamientos de autocuidado que ya están estandarizados y estudiados para aplicarlos a la población mexicana, ¿no? Y dentro de ellos, el primero no es el medicamento, el primero es comer saludablemente, claro, en base a los estándares que ya tenemos a nivel nacional, ¿no? Como son el plato del bien comer. En Perú, en otros países tienen otras formas, ¿no?, establecidas a su población. Entonces, el primer comportamiento de autocuidado es comer saludablemente. El segundo es hacer ejercicio, ¿sí? El tercero es el monitoreo de mi salud, no solo en tomar mi glucosa o tomar mi presión, sino saber cómo están mis niveles, mis estudios de laboratorio, si estoy con un daño renal, ¿sí? El cuarto son que yo debo de tener conocimiento de los medicamentos que yo tomo, como con la paciente que hablaba hoy en la mañana, sabe que toma estos 2 medicamentos y sabe que le controlan. Eso es parte de un comportamiento de autocuidado. Después viene otro que son identificar los riesgos en su enfermedad. ¿Qué riesgos se pueden presentar? Una alta o una baja de glucosa, una alta o una baja de presión, o se me subió la presión, o tengo anemia, por ejemplo, en el caso de los pacientes renales, o estoy reteniendo líquidos, ¿sí? Eso es identificar riesgos. Después vienen otros comportamientos como una actitud positiva, ¿sí? Cuando esos pacientes ya pueden ser como parte de la ayuda a otros pacientes o a otros familiares, ¿no? Sí, sí, claro. Y ya bueno, avanzaron pues, en esto. Fíjate qué interesante, porque al final, ¿no?, yo me voy en burnout, ¿no?, y tú hablas del autocuidado personal ya del paciente que tiene el diagnóstico, ¿no? Entonces podríamos seguir escalando como en una pirámide, ¿no? Pero yo creo que el primer punto ahorita que estamos en una pandemia, la verdad es que sí, es cuidarnos cada uno de nosotros, y así cuidamos a nuestros médicos, ¿no? Cuidamos a nuestros familiares, cuidamos nuestro mundo, cuidamos nuestro entorno, ¿no? Ya lo sabes, Virginia Satir, ¿no?, en esta historia, en alguna ocasión estaba yo leyendo lo de pareja de Virginia Satir, dice, ¿no?, tú y yo, ¿no?, pero el nosotros.
Y entonces, aparte, si ahorita lo trasladamos a este momento sanitario que estamos viendo, el nosotros es nuestro mundo, ¿no? Somos cada uno de nosotros que hacemos uno solo, y es nuestro mundo. Exacto, ahora esta parte del autocuidado es adaptarla a la nueva normalidad, a la nueva forma que vamos a empezar a vivir, porque ahora no es que regresemos a un antes, a cómo estaba la situación, no, vamos a regresar con ciertas medidas específicas. Y con aprendizaje. Y con un aprendizaje. Porque ahora miran ustedes a nosotros, ¿no? Que el señor Zoom se ha instalado en nuestra casa, ¿no? Exacto, ahora aprendimos ¿no? a manejar el Meet, el Zoom y otras cosas, ¿no? Sí. Sí, y las clases interactivas y todo esto, ¿no? O sea, realmente si nosotros le queremos ver, siempre hay esa luz, ese gran aprendizaje. Doctora, pues la verdad no me queda más que darte otra vez las gracias nuevamente. Gracias y decirte que bueno, pues NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, te agradece profundamente este conocimiento y este tiempo que nos has brindado. Y a todos y cada uno de ustedes, pues muchísimas gracias porque están aquí con nosotros y nosotros seguimos brindando este tiempo para ustedes, con muchísimo cariño y con mucho respeto. Entonces, sana distancia, proceso de adaptación, ¿no? Y a seguir cuidándonos y cuidemos a nuestros médicos y además también cuidemos a nuestro mundo en general. Muchos saludos. Gracias, hasta luego. Nos vemos en el diplomado. Gracias. Sí, claro. En tiempo.